Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta nueva temporada de Lunes Literario después de unas merecidas vacaciones de todo. Ya regresamos ahora con mi nueva papada mejorada y el nuevo consultorio de fondo que pronto iremos cambiando. Eh, en días anteriores estuve como haciendo una encuesta o subí una historia de esas con preguntas, ¿no? En Instagram, por si no me sigues, @periodista Chihuahua, aquí te lo dejo escrito. Y pues bueno, decidimos hacer esta segunda temporada. Vamos a hacer, voy a tratar de hacer un poquito más breves los videos porque a veces son de 25 o 30 minutos y pues yo entiendo que muchas veces estamos muy ocupados con nuestros casos, con nuestros pacientes o estudiando. En el caso de los que seguimos de alguna manera estudiando, pues estamos ocupados, ¿no? Entonces nos viene bien una refrescada científica breve y pues concisa. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con un artículo que me llamó la atención. También me preguntaron cómo escojo los artículos o cómo saber si un artículo es bueno. Por ahí les estuve pasando digamos, una escala de artículos o como eh, una escala como de cómo identificar la calidad de los artículos según el tipo de estudio que se estaba presentando. Y se los voy a volver a poner aquí. Vamos a encontrarlo. ¿Dónde está esa pirámide? Aquí está. Se los voy a poner aquí, nada más como para tener siempre de referencia y que pues bueno, ¿no? Ya se quede plasmado aquí. Aquí está. Este es el libro de Zero Bone Loss, es el cero pérdida de hueso, por decirlo de alguna manera. Y en la introducción viene esta pirámide, ¿no? Obviamente estos son los tipos de estudios o tipos de literatura científica que nos podemos topar. La base de la pirámide, o sea, los menos confiables estadísticamente, no que no sean buenos, sino que se tienen que tomar con su reserva o con su criterio, son los estudios en animales o estudios in vitro. Esto es porque no todos los animales reaccionan igual que los humanos, ¿no? Si tú haces un experimento, no sé, con los tejidos periodontales en un perro y te da una tasa de recuperación al 100% en 3 semanas, pues bueno, los perros generalmente, o bueno, los perros sanan más rápido que los humanos, entonces no puedes trasladar eso o extrapolar eso a una muestra humana, ¿no? Por eso son digamos, no los menos confiables, sino los que tienen menos validez estadística para aplicación clínica real, a lo mejor pues, se pudiera decir de esa manera. Y así nos vamos subiendo, están arriba de los estudios animales o de los estudios in vitro, están las opiniones de expertos, los reportes de casos, las series de casos, que pues básicamente las series de casos son reportes de caso, pero pues con varios, ¿no? 10, 15 casos. Los estudios de casos y controles, los estudios de cohorte, no de corte, de corte, me parece que aquí hay una H. Los estudios que no están aleatorizados, pero que sí tienen cierto control. Y luego estos son mis favoritos. Los estudios aleatorizados controlados, ¿no? Estos son mis favoritos porque se me hace que tienen como un poquito más de aplicación clínica. Y además ya después están las revisiones sistemáticas o los metaanálisis, que esto es el top de lo top. Y pues, para hacer una de esas, es una friguita, ¿no? Entonces, bueno, tomando en cuenta esta escala, les voy a presentar este artículo que leí porque venía como referencia en este mismo libro. Déjenme les pongo rapidito la portada de este libro que estoy leyendo. Está más enfocado como hasta ahorita lo que llevo leído, hasta como a la implantología, pero por el lado quirúrgico. Tiene una parte también del lado protésico, pero hasta lo que voy ahorita, en realidad lo que me interesa es el lado quirúrgico. Pero bueno, es como lograr que cuando colocas un implante no haya nada de pérdida de hueso, ¿no? Entonces, me topé esta referencia de un artículo, es viejísimo, este artículo es del 76. El autor o la autora Ben Rosling, me parece que es alemana, y también aquí vemos el tercer autor es Jan Linde, el, el autor de ese libro de referencia de periodoncia, ¿no? El Linde, es conocido como el Linde ese libro, ¿no?
Entonces, por eso me lo quise aventar. Y aparte por el título, vemos de una vez algo importante de los artículos o de la literatura científica es el título. Mucha gente lo deja de lado, pero en realidad el título importa y en realidad por eso, por el título me llamó la atención a mí, que es el efecto de un control de placa sistemático en la regeneración ósea dentro de las bolsas perdón, sí, infracristales, los efectos infraóseos, o sea, los hoyos en el hueso, ¿no? Bueno, en la parte en esa interfaz entre hueso y diente, ¿no? Donde está el ligamento periodontal. Entonces, sí, dices, caray, o sea, ¿cómo que la relación, o sea, el efecto que tiene la placa en la regeneración ósea, dices, pues si para eso, bueno, lo que pensé yo, ¿no? Para eso tenemos los biomateriales, ¿no? Que injertos óseos, que están los otros materiales como las matrices derivadas del esmalte del endogain, las membranas, cómo que la placa afecta o cómo que el efecto que tiene la placa sobre la regeneración ósea, ¿no? Entonces, bueno, ya empecé a leer, vamos a hacerlo un poquito más corto, empecé a leer. Al principio no subrayé nada porque, vean, si quería subrayar y se me iban las dos columnas. Pero bueno, aquí empezamos. Vámonos directo a cómo nos saltamos un poquito la introducción. Voy a conectar tantito la computadora porque ya se me está acabando la pila. Nos saltamos la introducción y nos vamos luego a los materiales y métodos, ¿no? Analizaron 452 dientes en pacientes de 29 a 68 años, o sea, vemos prácticamente todas las edades en las que se puede presentar ya algún defecto óseo, desde los 29, tal vez los 29 son también un poquito joven, pero bueno, hasta los 68, ¿no? Y en pacientes que tuvieran defectos óseos múltiples que pudieran ser detectados en un examen, digamos, un examen oral así sencillo, ¿no? Las condiciones de los tejidos periodontales interdentales fueron estudiados en los incisivos, en los caninos, en los premolares y en las caras mesiales únicamente de los molares, de los primeros molares. ¿Qué se checó? Y esto es bien importante, los criterios que hay que ver, que se checaron para que los sujetos, o bueno, dentro del examen de la evaluación de los sujetos de evaluación, de los sujetos de estudio, el estado de higiene oral, el índice de placa, que es bien importante y también es bien infravalorado, o bien, sí, lo subestiman mucho, en especial pues, los odontólogos de práctica general o las otras especialidades. No se fijan en lo que para los periodoncistas debe ser como lo inicial, ¿no? ¿Qué tanto se cuida esa persona, ese paciente, al que ya muchas veces ya le están poniendo o ya le están proyectando un injerto óseo, un implante y no le toman ni siquiera el control de placa y pues, ahí empieza a valer todo. Las condiciones gingivales, pues es más que nada la inflamación, la profundidad de las bolsas y que no es lo mismo que el nivel de inserción, ¿verdad? Hay que tener muy clara la diferencia de profundidad de bolsa y nivel de inserción. El nivel de hueso alveolar, que es básicamente eso se mide radiográficamente, y la movilidad dental. Dice, fíjense, esto es bien importante, hay que recordar que el artículo es viejísimo, dijimos que es del 76, entonces tiene veintitantos, tiene casi 50 años, tiene como 45 años. Entonces, bueno, ¿no? Dice que los sujetos, pues se les hizo cirugía periodontal en los 4 cuadrantes usando un colgajo modificado de Whitman. Bueno, desde ahí no empiezas a ver. Y luego ya te describen el colgajo. Se hace una incisión a el interno, se levanta un colgajo espesor total. En el lado vestibular y en el lado lingual. Bucal es vestibular y oral es lingual, ¿verdad? O vestibular y palatino, como depende de si es superior o inferior. Y luego ya te dicen, a todo le limpiamos la placa, el cálculo y los tejidos de granulación que pudieran estar debajo del colgajo y se rasparon y alisaron las raíces. Después se inspeccionó muy bien todo y nos fijamos qué tipos de defectos había y en unos hasta les tomamos fotografía. ¿Qué dice por aquí? No hicimos resección de hueso alveolar. Hay que recordar que anteriormente pues, se levantaba el colgajo y pues para eliminar los defectos infraóseos en lugar de regenerarlos,
se hacía una cirugía resectiva, ¿no? Se quitaba el sobrante, ¿no? Si estaba, por ejemplo, si estaba un defecto así, así, o sea, esto es defecto, en lugar de poner, como le hacemos hoy, ¿no? En lugar de poner material de regeneración aquí en esta área, se mochaba el hueso para que quedara lisito. Entonces, obviamente es resectivo, pero ya no había esa retención en el hueso. También se recetó típicamente, como siempre se hace, un enjuague al 0.2% de clorhexidina por 2 minutos, 2 veces al día, durante las 2 semanas en el posoperatorio. Y luego dice, la cirugía, la que les acabo de escribir, la hicimos por cuadrantes, una cada semana. Entonces, una semana le hacemos el primer cuadrante, otro el segundo, otro el tercero y otro el cuarto. Y durante todo ese tiempo estuvieron tomando o así estuvieron haciendo colutorios de clorhexidina. Entonces, en total, los pacientes resultaba que hacían 8 o 10 semanas enjuagues de clorhexidina. Entonces, pues también eso tiene mucho que ver que la clorhexidina en la evolución, ¿no? También al grupo de prueba, al test group, el grupo de prueba, también se le instruyó con una técnica de cepillado VAS y pues higiene interdental, ya sea con palillos, con hilo dental o con cepillos interproximales. A los pacientes del grupo de prueba se les habló una vez cada 2 semanas y fueron otra vez, se les hizo como que se les hizo una profilaxis y se les volvió a decir a ver, ¿cómo te cepillas? A ver, así se cepilla, si te tienes que cepillar, para que estuvieran así como decimos en Chihuahua, al 100 en su higiene bucal. Y a los pacientes del grupo control se les citó cada año, ni siquiera cada 6 meses como lo hacemos ahora, ¿no? Cada año. Y no les checaban la técnica de higiene bucal, nomás les hacían la profilaxis cada año y ahora vámonos otra vez en su casa. Entonces, pues bueno, eso también tiene mucho que ver con los resultados que vamos a ver, ¿no? Y también también dice que las marcas o los scores, los marcadores, fueron confinados a las áreas interdentales. Entonces, las medidas se llevaron a cabo interdentalmente del lado bucal y del lado lingual, y así como también del punto de contacto o del área de contacto al fondo de la bolsa. Entonces, solo se analizaron esos defectos óseos que pudieron ser detectados durante la cirugía y que también se veían en las radiografías. Entonces, si clínicamente haciendo la cirugía veían que un diente tenía algún defecto intraóseo, pero a la hora de tomar la radiografía no se ven, pues ese defecto no contaba, ¿no? Para este estudio también eso tiene mucho que ver. Tal vez ese defecto la configuración de ese defecto estaba hecho de tal manera que por las paredes que presenta no se veía tan bien, o a lo mejor estaba muy chiquito, entonces no se veía en las radiografías, o no se veía clínicamente pues, en las radiografías. Todo eso hay que ver a la hora de estar leyendo, hay que tomar en cuenta todo eso. Y ya desde aquí ya uno se puede ir imaginando qué tipo de resultados van a presentar, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, ahorita con una tabla que vamos a ver, yo creo que es la que sigue, vamos a dar cuenta de que sería por generación ósea en el título. Y luego, bueno, de esto se tomaron radiografías digamos, en el baseline, en el día 0, a los 6 meses, a los 12 meses y a los 24 meses después de la cirugía. Y obviamente al grupo control también, ¿no? Aunque ellos no les estuvieron haciendo profilaxis ni nada, también les tomaban sus radiografías cada 6, 12 y 24 meses. Y luego, pues antes, hace 50 años, pues obviamente no sensores ni radiovisores ni nada de eso, ¿no? Entonces, se tomaba la radiografía periapical y luego se ponía como por encima de un vidrio y se iba marcando, no, bueno, en el día 0, aquí está la cresta ósea, este defecto óseo se ve así, y luego después a los 6 meses, con la radiografía de los 6 meses, se comparaba con ese vidrio con el del paciente en el día 0, ¿no? Y a los 12 igual se comparaba el día 0 y a los 6 meses. Entonces, de esa manera tuvieron los puntos de referencia en los cuatro periodos, en el día 0, en el 6 meses, 12 meses y 24 meses, para ver cómo estaba el estado óseo en el defecto, en dicho defecto. Tomamos radiografías idénticas en todas esas ocasiones. También es bien importante fijarse en este tipo de estudios o de literatura,
que tengan ¿cómo se dice? Que esté calibrado el investigador, pues, no me acuerdo cómo se llama el término. Es decir, que si aquí dice que nada más va a ser una persona, aquí está, mira, todos los registros de estos parámetros en el estudio fueron hechos por solo una persona. Entonces, esa persona tiene que estar bien calibrado para saber que no va a haber, por ejemplo, que no va a haber un viernes en la mañana va a haber una radiografía y va a decir dónde está el nivel de la cresta ósea, y el sábado de la noche ya que se quiera ir a la fiesta, por ejemplo, vaya a ver la misma radiografía y vaya a marcar otro nivel en la cresta ósea. Entonces, para eso se hacen como una serie de estudios que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, luego ya se calibra. Entonces dice que los resultados de esa prueba mostraron una concordancia del 94.3, o sea, que tuvo 94.3 de 100 mediciones exactas que hizo, el dentista en 94 de esas veces dijo lo mismo, ¿no? Entonces sí estaba muy bien calibrado, ¿no? Creo que hasta 80 se considera en este índice de no, bueno, más adelante les publico algo de eso, el índice del interobservador. Entonces, esta es la gráfica que se me hace que es como la clave del estudio. Estos son los tipos de medidas. Vemos que aquí está el nivel de la cresta ósea y si vemos, este es como el tipo de defecto. Es un defecto angulado. Si tuviéramos el diente en algún lado, el diente estaría como por aquí. Entonces, si se fijan, ahí se hace un tipo, esa angulación que es el defecto óseo. Vemos que tenemos la distancia de la cresta ósea en el grupo control, fue de 2.5 milímetros en promedio, y en el grupo de prueba, en el grupo test, fue de 3.1 milímetros de la cresta ósea al fondo del defecto. Entonces, el grupo de prueba, después de todo en promedio, después de todo el merequetengue de ese artículo, perdió 0.4 milímetros, digamos, de la altura de la cresta ósea, que es esta B, que es esta letra B, pero ganó un relleno óseo como tal de 2.8 milímetros, que es la distancia de esta C, entre la nueva cresta ósea al fondo del defecto. Y el grupo control, que acuérdense, eran los pobres que dejaron acá una profilaxis año, cada 6 meses, perdieron 1.4 de altura de la cresta ósea, y luego todavía perdieron 0.7 milímetros al fondo del defecto óseo. Entonces quedó súper reducido el hueso, digamos, el hueso diferencial o el hueso después del procedimiento quedó pues peor, ¿no? De como estaba inicialmente. A eso mejor les hubiera metido al estudio. Pero bueno, esto es. Entonces, a esto es a lo que quería llegar. El título del artículo es el efecto del control de placa en la regeneración ósea, ¿no? En el efecto cintaóseos. Pues uno lo ve y dice, caray, pues, o sea, como que nomás manteniendo el control de placa puedes regenerar el hueso, ¿no? Entonces, porque estoy usando biomateriales. Ya después ves el año y todo y dices, bueno, chaval, ¿qué truco trae este artículo? En realidad no es un truco, pero es como algo, yo no lo hubiera expresado así, ¿no? A lo mejor es como en estos tiempos se dice el clickbait, nomás para que lo leas. Pero bueno, pues obviamente aquí va a haber pues sí, regeneración, una neoformación ósea, pues porque es un óseo y luego nada más te incluyen los de 2 y 3 paredes, que de alguna manera hacen como una cuevita donde se quede, después de la cirugía, donde se forma un coágulo. El coágulo, hay que recordar que tiene las células indiferenciadas, que depende de la localización, se empiezan a diferenciar células óseas, células de tejidos periodontales, o en donde se esté el daño. Entonces, de esa manera, 2 o 3 paredes, pues bueno, sí, manteniendo una higiene estricta cada 6 meses, hacerles, cada vez que los ves, les haces, que cada revisión les haces limpieza, pues claro que va a resultar en eso. Conecté la computadora, pero no conecté a la luz del cable. Ahí está. Que no se me vaya a apagar.
Entonces, de esa manera, pues bueno, este punto 4 que pierde de altura la cresta ósea, pues es muy probablemente secundario al colgajo de espesor total, que bueno, despegamos el periósteo del hueso, hubo ahí una remodelación, pues bueno, no, como tenemos una muy buena higiene, pues nada más perdió punto 4 en lugar de hasta el milímetro que digamos esperaría que perdiera el hueso. Entonces, bueno, los del grupo prueba les fue súper bien. Se me hace punto 4 de altura por tener este bone fill, este relleno óseo. Pero los del grupo control del artículo no les fue tan bien. No, ahí sí no me ayudes, compadre. Un refileo de hueso en los pacientes de prueba de 2.8 milímetros, mientras que hubo una pérdida de 0.7 milímetros del fondo del defecto óseo en dirección apical en el grupo. Es lo que les decía ahorita. Después de los 2 años, se seleccionaron al azar 10 radiografías de pacientes que tuvieron una mejora y 10 de pacientes que tuvieron una recaída o una empeora, ¿no? 10 del grupo control y 10 del grupo de prueba. Y se reabrió, se les volvió a levantar el pulso, se les fue a ver clínicamente cómo estaban. Después de reabrir, se les midió la distancia del margen óseo, del margen alveolar, al fondo del defecto infraóseo. Los resultados en la examinación inicial no hubo diferencias del grupo control y del grupo de prueba en todos los parámetros, ¿no? Índice de placa, sondeo, profundidad del sondeo. La inflamación, pues igual siguió más o menos lo mismo del índice de placa. Ah, sí. Fíjense, el índice de placa, esto lo subrayé nada más eso porque quería hacerlo notar. El índice de placa inicialmente en el grupo control, que fue el que no les hicieron nada, estaba en 1.6. Dicen que el grupo control, después de la valoración anual, gradualmente fue incrementando de 0.6, de 0.4.6 que tenían después de que se les hizo el procedimiento. A los 24 meses, o sea, 2 años después, fue 1.4 de 1.6 que tenían. Pues básicamente volvieron a lo mismo, volvieron al mismo control de placa que tenían antes de todo el procedimiento, ¿no? Entonces, ahí tiene mucho que ver los resultados que estamos viendo. Hubo una ganancia de inserción en el grupo de prueba de 3 milímetros a los 6 meses, 3.2 a los 12 y 3.5 a los 24. Mientras que en el grupo control fue una continua pérdida de inserción después de la cirugía. Obviamente, ahorita ya lo sabemos, a lo mejor en el 76 era un descubrimiento revelador. La regeneración de todos los 226 defectos óseos angulares, 124 estuvieron en el grupo de prueba y 102 en los controles. Y bueno, que cumplían el criterio que se vieran clínicamente y se vieran radiográficamente. En el grupo de prueba, todos los defectos registrados generaron un refileo de hueso, y en el grupo control 58 de los 62 que son de los defectos que tenían 2 paredes, y de los defectos que tenían 3 paredes aún estaban presentes, o sea, 58 de 62 seguían presentes ahí, o sea, no les hicieron nada, ¿no? No les hicieron nada, nomás se curaron 4 defectos de 62. En el grupo de prueba, en el grupo de prueba, la terminación del contorno del margen gingival estaba localizada a 0.2 milímetros cuando se hablaba de los defectos de 2 paredes y 0.5 milímetros en los defectos de 3 paredes, apical al nivel inicial. O sea, fue esa pérdida que les dije que fue de 0.4. En el grupo control, esas alteraciones fueron de 1.5 y 1.2 milímetros. O sea, se perdió 1.5
de altura apical en el grupo control y 1.2 en los defectos de 3 paredes. Bueno, esto fue lo que ya vimos aquí, lo que ya hablamos en esta gráfica de acá. Entonces me lo voy a saltar y me voy a la discusión. La recuperación o la sanación fue examinada por medidas clínicas, que ya fue lo que discutimos ahorita, medidas radiográficas y el sondeo de los defectos que estaban ahí inicialmente. Aunque puede ser argumentado que una verdadera reinserción, o sea, la regeneración del cemento radicular, ligamento periodontal y hueso alveolar, solo puede ser verificada con cortes histológicos, obviamente. Las medidas clínicas que fueron sacadas después de esta investigación indican que se ha logrado una nueva inserción. O sea, que no podemos estar seguros histológicamente que haya habido una nueva regeneración de hueso. Entonces, el hecho de que disminuyan todas las medidas que ya estuvimos viendo, pues bueno, se puede decir que hubo una regeneración de hueso. Y aquí vemos, inclusive esto, alguna vez me lo preguntaron en un caso, en una publicación que hice en el Instagram, en Instagram, que bueno, después de la terapia periodontal no quirúrgica, del lineamiento subgingival no quirúrgico, se veía algo parecido, creo que era un lapso de 3 meses, algo así. Se veía algo así como que la radiografía inicial mostraba unos defectillos ahí óseos y la radiografía final, al parecer, había ya regenerado por completo, ¿no? Y en ese tiempo, pues yo decía, pues no es tanto así que se haya hecho otra vez hueso, ¿no? Es más bien, y también aquí tiene que ver, y quiero pensar que con el tiempo se aclaró eso, es que también el hueso va perdiendo o ganando densidad. Por ejemplo, si hay un descontrol de placa, hay defectos infraóseos que están contaminados, que está la presencia de periodontitis ahí. El hueso no es que aquí no haya, no necesariamente es que en esta radiografía que se ve ahí no haya hueso, ¿no? Es que es menos denso porque está siendo atacado. A la hora de nosotros hacer los tratamientos que hacemos, ya sea un desviamiento subgingival no quirúrgico, raspados y alisados, o todavía aún peor, o todavía aún más viejo el término curetajes, pues bueno, no es que se gane hueso, ¿verdad? Es que también el hueso recobra esa mineralización que debería de tener al no estar bajo constante ataque por los microorganismos. Y pues bueno, aquí vemos en este artículo de 50 años, vemos que ellos también refieren que hay una regeneración ósea en defectos de óseo y de paredes. Y algo importante que está, lo del final. Esto no significa como un hallazgo original que los defectos infraóseos pueden ser rellenados con hueso después de la cirugía periodontal. Esto ha sido reportado por muchos autores en estudios más tempranos o en estudios anteriores. La frecuencia alta o baja de la regeneración como resultado de la cirugía periodontal no es predecible, es lo que les digo. Los hallazgos en esta investigación solo demuestran que un crecimiento del hueso en defectos óseos, un crecimiento entre paredes de los defectos óseos. A ver, otra vez. Los hallazgos en esta investigación demuestran un crecimiento dentro de los defectos óseos, que va a ocurrir ese crecimiento mientras los pacientes mantengan una higiene oral adecuada o ideal al estándar. Esto implica que un tratamiento exitoso de la periodontitis crónica, como estaba la clasificación en ese entonces, de la periodontitis crónica, es dependiente no solo de un tratamiento inicial adecuado, sino también que se establezca un periodo, o bueno,
una rutina de mantenimiento periodontal, pues buena, ¿no? En la que le enseñas al paciente a mantener su salud periodontal y también va constantemente citas para que tú lo puedas revisar, para realizar la profilaxis cada 6 meses, por ejemplo, así como lo hicieron en este artículo, aunque el grupo control lo haya imaginado la profilaxis cada año, pues bueno, a los del grupo de pruebas sí iban cada 6 meses, les enseñaban a cepillarse los dientes bien, les introdujeron el hilo dental, los cepillos proximales, inclusive hoy en día se les puede presentar el Waterpik. Entonces, bueno, esto es algo que aunque es viejo, se puede tomar como un artículo clásico, porque de aquí muy seguramente se han desprendido otras piezas de literatura científica que son buenas. Entonces, bueno, acuérdense, esto hay que tomar otra vez, no interpreten, no vayan a andar diciendo que yo les dije que hay una regeneración ósea después de hacer el desbridamiento por colgajo, ¿no? O una terapia quirúrgica. Acuérdense que hoy en día hay pasos, hay pasos, hay fases para el tratamiento periodontal. Está la fase inicial, donde haces tu diagnóstico, le haces índice de placa al paciente, lo sondeas. Acuérdense que no hay que sondear cuando está inflamado, porque nos va a dar unas falsas mediciones. Está la fase 1, que es la que antes eran los restos de radiculares, ahora se llaman desbridamiento subgingival no quirúrgico. Hay que dejar un periodo de recuperación para eso, hay que después revalorar. Si ya cuando revaloramos hay bolsas que persisten, ya hoy en día se habla de que puedes volver a hacer un desbridamiento subgingival no quirúrgico, o puedes hacer como en este artículo de, pues bueno, un desbridamiento por colgajo, ya sea con un colgajo de Whitman o otro tipo de entradas, ¿no? Ya más modernas. Pero bueno, eso es toda la secuencia, ¿no? No porque lo diga este artículo de 50 años vamos a tomarlo como verdadero, sino que nos sirve como una guía para nosotros ir entendiendo cada vez un poco más todos los procesos periodontales y todo lo que rodea la terapia periodontal y la recuperación de nuestros pacientes, ¿no? Y pues bueno, también, bueno, pues eso es todo por esta ocasión. Voy a seguir ahondando, voy a investigar qué artículos modernos han citado a este artículo y pues echar ahí como una escaneada breve de todos, y así alguno está suave, ese será el próximo lunes literario, que pues hoy hicimos el miércoles, no importa. Ya nomás se va a llamar lunes literario por nombre, ya desde hoy voy a empezar a subirlo los días que haya oportunidad para poderle dar esa constancia y pues esa constancia, que ustedes sepan que cada semana, a lo mejor un día en específico, ¿no? Pero cada semana va a haber nueva información científica en esta cuenta, en @periodoncista_chihuahua, para estarnos actualizando. Muchas gracias por sintonizarnos en este inicio de la segunda temporada y nos vemos la próxima.